Ahora, para la cabeza vamos a hacer, a ver, nada de anillos mágicos ni nada. Vamos a hacer 16 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta 16. Ahora dejamos 2 cadenas, esta, a ver, esta y esta, y en la tercera vamos a hacer un medio punto, ¿vale? Así vamos a hacer en toda la cadena medios puntos bajos, con un total de 15 medios puntos, bajos no, medios puntos altos, ¿vale? Así, medios puntos altos. Tenemos que tener 15 medios puntos altos, contando con las 2 cadenas de aquí, ¿vale? Bueno, pues subimos con 2 cadenas, giramos y ahora tenemos que hacer puntos relieve. Así. A ver, que coja el hilo bien. Metemos por aquí, ¿vale? Y sacamos así, ¿vale? Tenemos que hacer medio punto de punto relieve. Así, ¿vale? Bueno, pues tenemos que hacer esto en toda la cadena. Y esto tenemos que hacerlo un total de 35 vueltas. Digamos que estamos en la segunda vuelta, ¿vale? Contando con los primeros medios puntos que hicimos. Y esta es la segunda vuelta. Pues así tenemos que hacer hasta 35 vueltas. Estamos en esta la segunda. Aquí en la última. Y metemos el este por aquí y hacemos así. No hay que sacar. Ahora volvemos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, y volvemos por aquí a hacer punto relieve. Así. A ver. Vale. Esta es la tercera vuelta de puntos relieve, ¿vale? Recordad que tenemos que hacer 35 vueltas. Volvemos a llegar al final de la vuelta. Pues en vez de tejemos en el punto, metemos el ganchillo dentro y sacamos, ¿vale? De nuevo 2 cadenas, giramos y de nuevo por aquí punto relieve. Siempre es igual, ¿vale? Bueno, pues cuando hagamos las 35 vueltas volvemos. Vale, yo ya he hecho mis vueltas, ¿vale? Ahora cerramos y dejamos hilo largo, ¿vale? Porque ahora vamos a coser este lado con este. Con la aguja cosemos este lado y este de aquí. Las dos partes los cosemos. Ahora nos vemos cuando cosa estos dos lados. Vale, este lado ya lo tenemos cosido. Ahora cogemos así por aquí, por donde están ¿cómo es? El punto relieve y vamos cogiendo de ahí, ¿vale? Así. Tiramos fuerte y si no se nos cierra, pues aquí aseguramos un poquito, cogemos así, ¿vale? Para que se nos quede más asegurado. Y ahora tenemos que rellenar. A ver. Ahora tenemos que rellenar nuestra calabaza, ¿sí? Pero antes tenemos que ponerle los ojos de seguridad. Pues nosotros más o menos medimos, a ver, por aquí, más o menos, no sé. Después esto va a ir cerrado. Sí, por aquí así. Le vamos a poner nuestro ojito antes de cerrar. Y 1, 2. Se ha caído. A ver. 1, 2. Por aquí. Ponemos. Mira, así más o menos. Traemos el hilo
para arriba, el que habíamos cosido aquí abajo, traemos para arriba y ahora hacemos lo mismo que habíamos hecho en la parte de abajo. Cogemos puntos, ¿vale? Y para empezar a cerrar, así, ¿vale? Nuestra calabaza. Así. Y después arriba, pues, como hemos hecho abajo. Así, ¿veis? Si nos sobra mucho hilo y queremos bajarlo para abajo y coserlo aquí, podemos coserlo. Yo creo que voy a bajar el hilo para abajo y voy a coser con hilo naranja al este, ¿vale? Ahora vamos a hacerle a la calabaza lo del rabito, ¿vale? Vamos a empezar con un anillo mágico de... A ver, siempre pasa igual. De 6 puntos bajos dentro del anillo, ¿vale? 6 puntos bajos. 1, 2, así hasta 6. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento, ¿vale? Con un total de 9 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 10 vamos a hacer un punto sobre cada punto, ¿vale? De la vuelta número 3 a la vuelta número 10, puntos sobre cada punto. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer aumento en todos los puntos, pero haciendo medio punto salto. Subimos con 2 cadenas y hacemos aquí un medio punto alto, ¿vale? Ahora aquí otro medio punto alto y otro. Aumento en todos los puntos de medios puntos altos, ¿vale? Así. Esto lo rellenamos y escondemos la hebra. Lo podemos coser o lo podemos pegar. Yo en mi caso lo voy a pegar. Y ya está. Ahora en el filo que quedó aquí delante le vamos a hacer como un peto, ¿vale? Vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 7 puntos, ¿vale? Y vamos a hacer puntos medios altos. A ver si me ve. Aquí, ¿no? Subimos 1, 2. Y ahora en el siguiente intentamos guardar, o sea, ocultar esta hebrita por aquí detrás, cogiéndola y vamos a hacer puntos medios altos, ¿vale? Llevamos 2, 3, a ver, 4, a ver, 5, 6 y 7. Que queremos más grande la esta del peto, pues cogemos más puntos. Yo lo voy a dejar así, en 7, ¿vale? Tenemos que hacer ahora 3 vueltas más. Con esta es un total de 4. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. A ver, 1, 2, giramos y volvemos a tejer, ¿vale? Y así 3 vueltas más. Vale, yo ya he hecho las 4 vueltas. Ahora vamos a hacer cadenetas hasta dar la vuelta así, ¿vale? Depende de con qué aguja la hagáis vosotros, el hilo y todo eso, el grosor, pues depende de lo grande que haya salido, pues tendréis que hacer más o menos cadenetas, ¿vale? Para cruzarlo aquí. A ver, yo creo que ya. A ver, le voy a quitar 2, así. Y ahora hago aquí un punto
Vale, aquí atrás con un punto deslizado, ¿vale? Ahora volvemos a hacer cadena para al otro lado, para el otro lado, ¿vale? Volvemos a hacer y de nuevo aquí adelante cerramos con un punto deslizado, ¿vale? Dejamos hilo largo para esconder ahora con la aguja, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Mirad qué bonito nos ha quedado. Estos hilos, este y este, ahora los guardamos. Ahora para la pajarita de nuestro muñeco yo se lo voy a hacer en amarillo, ¿vale? Tenemos que hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto bajo, ¿vale? Tenemos que hacer así punto bajo hasta llegar al principio de la cadena, ¿vale? En puntos bajos, ¿vale? Vale, ya tenemos la primera vuelta. Ahora subimos con una cadena, giramos y de nuevo hacemos puntos bajos. Tenemos que hacer así lo mismo, repetir lo mismo, puntos bajos, hasta tener un total de 8 vueltas, ¿vale? De puntos bajos. Ahora cortamos hilo largo, ¿vale? Para coser y para, a ver, juntar ahora las dos partes. Nos tiene que quedar un cuadradito así. Ahora juntamos, tenemos que coser con la aguja todo este borde por aquí y por aquí, ¿vale? Y después con lo que nos sobre hacer, liarlo aquí, ¿vale? Para que nos salga el tipo pajarita. Ya tenemos todo cosido, ¿vale? Todas las partes cosidas. Ahora con la aguja intentamos irnos para el centro, ¿vale? Con el hilo, por aquí así más o menos. Y ahora empezamos a darle vueltas para que tome forma más o menos, ¿vale? Así, más o menos que tome forma así, ¿veis? Bueno, pues seguimos dándole forma y ahora escondemos por aquí el hilo. Si queremos lo podemos coser o lo podemos pegar con la pistola de silicona. Yo lo voy a pegar. Voy a fijar bien aquí con la aguja y lo voy a pegar. ¿Veis? Mira cómo queda. Bueno, y ya solo nos queda pegar todas las partes que nos quedan. Bueno, pues ya está. Voy a esconder entre medio por aquí para que después no se nos deshaga, así, y ya estaría nuestra muñeca. Y nos quedaría hacerle la boca con la aguja por aquí detrás, por aquí, más o menos, a ver, por donde están los ojos, por ahí más o menos, por donde quedan. A ver, más o menos nosotros nos lo imaginamos la boca donde se lo vamos a hacer la boca y ya está, nos lo imaginamos. A ver, por aquí así, y ahora vuelvo a sacar el hilo por donde lo había metido, por aquí detrás, a ver cómo se queda. Mirad, y ya tendríamos a nuestro amigo calabaza aquí.